Bueno, voy a hablar de las zonas sagradas y de los lugares antiguos de culto. En realidad, bueno, todo se puede resumir en lugares sagrados. ¿Qué pasa si estás viviendo en un lugar sagrado? ¿O qué pasa si quieres comprar una vivienda en un lugar sagrado? ¿O ya estás en trámites pues, para alquilar? O bueno, en fin. El tema de los lugares sagrados en las sociedades indígenas o tradicionales tiene toda la importancia del mundo y de hecho es un tema fundamental, es un tema central que vertebra la vida espiritual de estas comunidades y pueblos. Solo actualmente en sociedades modernas, industrializadas y bueno, tipo la sociedad donde vivo yo, no se le da demasiada importancia al tema de las zonas sagradas y de los lugares sagrados, excepto pues casi como una curiosidad. Se han convertido la mayor parte de las veces en focos de turismo, lo que llaman turismo espiritual, que ha sustituido muchas veces las antiguas peregrinaciones o las antiguas prácticas de acudir al lugar sagrado para rezar, para realizar pues, un intento de mayor comunicación con lo divino o incluso pues, para agradecer cosas, bueno, en fin. Actualmente, a ver, sí que hay personas que consideran la importancia de los lugares sagrados igualmente porque son creyentes en alguna de las religiones o porque pues están en movimientos de neopaganismo o de chamanismo o de, bueno, de recuperación de la sacralidad de ciertos puntos de la naturaleza, pero igualmente no todo el mundo tiene la conciencia de lo muy delicado que es acudir a lugares sagrados, tratar los lugares sagrados y moverse en los lugares sagrados. Porque normalmente todo el discurso actual lo que hace con los lugares sagrados es convertirlos metafóricamente en algo parecido al oro. Es decir, se les reconoce una riqueza, un valor, ya sea turístico, monetario, foco de turismo, foco de ingresos o espiritual. Vamos al lugar que es como oro a ver si se nos pega algo o a ver si adquirimos algo o a ver si Dios nos da algo. Entonces, normalmente la conciencia de fondo que hay relativa a los lugares sagrados es, oh, qué bien, un lugar sagrado, seguro que nos beneficia. Normalmente no hay una conciencia de que hay que cuidar los lugares sagrados o de que los lugares sagrados tengan unas normas en el plano espiritual que exigen muchísima prudencia y respeto cuando se acude a los mismos, porque son lugares más frágiles y delicados de lo que pueda parecer. El verlos como oro, metafóricamente hablando, insisto, el verlos como oro hace que mucha gente pierda de vista pues esta faceta frágil o delicada de lo sagrado. Es decir, lo que viene basando el lamento ser cruda es que la humanidad se ha vuelto cada vez más vampira. Y cuando ven un lugar sagrado, lo que ven es energía disponible como el vampiro que ve sangre. Entonces quiere ir allí a chupar. Quiere ir allí a chupar a ver si algo consigue. No es el antiguo concepto, el concepto tradicional indígena, o vamos a decir, que existía también en las... Bueno, que ha existido en todas las sociedades, digamos, primitivas, entre comillas, porque esto no ha de ser visto como algo peyorativo. Las sociedades antiguas, vamos a decir, las sociedades arcaicas, palabra que me gusta más. Siempre fue visto el lugar sagrado, sí, como un lugar rico en energía, pero precisamente por su cualidad de estar muy lleno de energía o por ser un lugar atravesado por poderosos flujos de energía, se sabía que uno debía acudir al mismo con mucho respeto, con mucho cuidado, cumpliendo una serie de normas y no presuponiendo que iba a recibir nada. Porque a veces tú ibas al lugar sagrado y no era para recibir, en plan, me van a hacer una transfusión de energía vital. O voy al lugar sagrado como el que se enchufa a una batería, a una pila.
y de repente pues todo se reactiva con energía. No, uno a veces iba al lugar sagrado a pedir consejo, a pedir orientación, pero a veces lo que recibía era un juicio, recibía una reprimenda por parte de los dioses, una corrección. A veces incluso se le podía imponer una reparación obligatoria. En los lugares sagrados muchas veces estaban asociados con oráculos o con, ¿cómo se llama esto? Grupos de personas o personas consagradas que estaban allí ejerciendo, pues eso, actividad oracular o actividad sacerdotal, actividad de diversos tipos, y en ocasiones lo sagrado, lo divino, como se le quiera llamar, los dioses o Dios, seres de diverso tipo que mantienen la estructura energética del mundo y que pueden estar en ese lugar sagrado, de algún modo pues sosteniendo el lugar y realizando una serie de actividades, pues estos seres a veces lo que hacían con algunas personas que iban al lugar sagrado, pues era eso, darles una corrección. Darles una corrección o decir, bueno, mira, pues te has comportado muy mal. Te has comportado muy mal y ahora pues te toca hacer penitencia, por así decirlo. Tienes que reparar el daño que has hecho haciendo esto y esto. Con lo cual, pues tú ibas al lugar sagrado y bueno, sí que recibías algo, pero lo que recibías te obligaba a empezar a dar de tu energía, empezar a realizar una serie de acciones para reparar tu propia vida y tu propio ser. Entonces, los lugares sagrados, por lo tanto, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que son entonces? ¿Cuál sería la perspectiva? Bueno, a mí me han dado una perspectiva. Mis guías, bueno, no mis guías, la cuestión de los lugares sagrados se me abrió cuando fui a vivir a la zona del Monte Teleno, que está en España, que es una montaña considerada sagrada desde la antigüedad por los pobladores más remotos de los que se tiene noticia. Y luego llegaron allí los romanos y también ellos dijeron, bueno, pues aquí, bueno, ellos lo revivieron a su manera, bueno, en fin, la montaña ha sido reinterpretada a lo largo de los tiempos, pero la cuestión es que yo lo que comprobé cuando fui a vivir a esa zona es que efectivamente ahí hay un flujo de energía sagrada muy poderoso que se manifiesta de diversas maneras al que tiene capacidad de percibir lo que va más allá de los sentidos, pero pues asociado con este flujo de energía, pues yo entré en contacto con unos espíritus que dijeron ser guerreros consagrados, guerreros de Dios. Vamos a dejarlo así, espíritus, almas guerreras. No estoy hablando de muertos en mal estado, no, sino de espíritus trascendidos, pero vinculados con lo que ellos me llamaron, bueno, y los ángeles también lo ratificaron con este nombre, Sagrada Defensa. La defensa de la vida propia, la defensa de la vida de los pueblos, la defensa de la vida de las tribus. Bueno, porque defensa no es lo mismo que guerra. Me explico. O sea, yo de entrada los llamé espíritus guerreros porque era, vamos a decir, mi cuerpo traductor, mi cuerpo mental traductor lo tradujo así, pero en realidad la guerra solo se produce cuando la defensa ya, digamos, ha fracasado en las tentativas normales de protección y ha habido pues una serie de agresiones que están siendo incontenibles, que no hay manera de frenarlas de otra manera. Entonces a veces, por desgracia, pues algunas sociedades, pueblos, bueno, en fin, no les queda otro remedio que ir a la guerra para seguirse defendiendo de pues amenazas contra su existencia, ¿no? O sea, si te están queriendo aniquilar, bueno, pues en fin, pues a veces, por desgracia, si no se encuentran otros remedios, otros caminos, si no hay personas pues que estén suficientemente dotadas para ejercer la defensa desde otros planos o desde otros enfoques, pues a veces al final la cosa se dirime en un campo de batalla. Es parecido a lo que sucede en el ámbito de la justicia, cuando tú intentas una negociación con una persona con la que estás en conflicto y que está vulnerando tus derechos, por ejemplo. Bueno, no voy a ponerme a poner ejemplos, pero quiero decir que primero lo intentas hablar a buenas con esa persona, intentas solucionarlo más o menos bien, pero la cosa puede ir escalando, dependiendo de lo cerrada que esté la otra persona a rectificar sus agresiones
o a rectificar su conducta, y dependiendo de cómo vaya el diálogo, la negociación, a veces incluso las dos partes se enardecen y aquello acaba en un conflicto de tal tipo que acaba en tribunales, un juicio que es parecido a una guerra donde el juez lo que intenta es poner paz. ¿Vale? O sea, puedes decir, venga, o sea, se declara, o sea, se expresa la guerra, o sea, la guerra ya está, ¿no? Ya ha existido, la guerra se expresa de manera ordenada en unos tribunales y entonces el juez tiene ese papel de decir, bueno, a ver cómo me las apaño para dictar sentencia y que estas dos partes dejen de pelear. Entonces, bueno, en el plano espiritual sucede algo parecido. Es decir, las energías de la Sagrada Defensa, los espíritus de la Sagrada Defensa, están muy asociados con el mantenimiento de la vida y de la paz, porque sin paz la vida se lleva muy mal, es muy difícil de sostener, ¿vale? Pero inicialmente, por así decirlo, las energías espirituales de la Sagrada Defensa están muy vinculadas con las de la justicia, son, digamos, la otra cara casi de la energía justicia, sagrada justicia, vamos a decir así, pero cuando la justicia no se respeta, cuando se producen desacatos contra la justicia, cuando se va una y otra vez contra lo que es justo, entonces, bueno, pues la defensa va escalando y llega un momento que dices, bueno, esto es una guerra. Pero no ha quedado otra. Esa es la Sagrada Defensa auténtica, ¿vale? Esa es la Sagrada Defensa auténtica, no la que salta a la mínima, oye, pues aquello de las disputas callejeras, tú pasas por un sitio y otro te pega una paliza porque dice que le has mirado mal, o porque le haces sentir mal, o porque has sentido, ¿no? Es que te he visto y ¡buf! Solo de verte me has hecho que me sienta mal, te pego una paliza y encima te digo, mira lo que me has hecho hacer, ¿no? Esta clase de personas que existen, desgraciadamente. En fin, entonces, bueno, esto no es una dispersión porque las energías de la Sagrada Defensa fueron las que me dieron por primera vez una explicación ordenada de lo que eran los espacios sagrados, los lugares sagrados de la Tierra. Y entonces, en honor a la verdad, pues las menciono. Tiene mucho sentido que fueran espíritus de la Sagrada Defensa y ángeles de la Sagrada Defensa los que me dieran esta información. ¿Por qué? Porque parte del rol de los espíritus de la Sagrada Defensa es defender los lugares sagrados, las zonas sagradas del planeta. Y anda que no tienen tarea los pobres, porque anda que está mal la cosa del planeta, o sea, decir, bueno... vamos a decir, la facción de la Sagrada Defensa es de las que lo están pasando peor en el planeta desde hace tiempo, porque la cosa está muy reñida. Entonces, bueno, hechas estas notas a pie de página, pero que son centrales, pues voy a decir la definición que me dieron de zonas y lugares sagrados. Lo compararon con el cuerpo humano. Bueno, como viene siendo habitual en mi camino, las comparaciones con el cuerpo humano y la salud humana son continuas. Y en esta serie se ha visto, porque todo el tiempo estoy comparando la casa con el cuerpo humano, porque a fin de cuentas el cuerpo humano es nuestra casa también, ¿no? Pero bueno, pues estos seres me hablaron de las zonas o lugares como casa del ser humano, porque el ser humano vive no solamente en casitas o en viviendas o en chozas o en cabañas, vive también en un paisaje, en un pueblito, en una aldea o en un paisaje, en un valle, en una ladera, en fin. Eso también es casa. Y ese concepto de casa también forma parte de toda la realidad que se pone sobre el tapete cuando alguien dice quiero sanar mi casa. Por eso dije hace capítulos, ojo que hay que ser específico, porque a veces tú dices quiero sanar mi casa y como vivimos en matrices dentro de matrices, puede que si no acotas la cuestión te encuentres inmerso en todos los problemas que aquejan a la matriz del paisaje en el que vives o del pueblo en el que vives, porque eso también es tu casa. Es como esa sensación que algunas personas han tenido, entre ellas yo, cuando viajas a ciertos lugares y de repente, sin venir a cuento y sin que te lo hayas esperado de antemano, dices, ostras, aquí me siento como en casa. ¿Qué sensación más particular tengo? Es como estar en casa.
No te sucede en todos los lugares. El que lo haya vivido sabe perfectamente a qué sensación me refiero, porque es, vamos, inconfundible. Es una sensación, además, difícil de explicar de manera racional, porque a veces te sucede en lugares en los que no has estado nunca y que no los conoces, no tienes aparentemente ningún vínculo, y de repente llegas allí y sientes que estás en casa. Bueno, en la zona del Teleno, del Monte Teleno, esto me sucedió en su momento. Fui de visita a esa zona, vale que yo había vivido cerca cuando era niña, pero fui en alguna ocasión de visita a esa zona y dije, ostras, esto es mi casa, esto es una casa para mí. Y esa fue la razón por la que tiempo más tarde me fui a vivir allí y bueno, allí desplegué pues toda una serie de años de mi vida muy ricos en términos de aprendizaje y de relaciones humanas. Y entonces los espíritus de la Sagrada Defensa se me expresaron desde allí, desde el monte, por así decirlo, desde el mismo monte, me expresaron para decirme, mira, con la tierra sucede como con el cuerpo humano. Hay mucha gente que dice actualmente, no, toda la tierra es sagrada, la distinción entre zonas sagradas y zonas que no son sagradas es una falacia, está mal, porque toda la tierra es sagrada. Bueno, sí y no, me dijeron, mira, es como en el cuerpo humano, ¿verdad que el cuerpo humano tiene zonas y órganos diferentes y no todas las partes del cuerpo son igual? Y yo dije, sí, efectivamente, y me dijeron, bueno, una zona sagrada es una zona imprescindible para la vida o una zona que si tiene un problema todo el cuerpo lo va a pasar muy mal. Hay zonas sagradas que son equivalentes al cerebro. Sabemos todos que el cerebro, si tiene un problema gordo, todo el cuerpo va a sufrir, toda la persona va a sufrir. Determinadas lesiones, problemas o heridas en el cerebro, de hecho, acaban con la vida. Entonces, si comparáramos esto con la Tierra y con las zonas de la Tierra, el cerebro sería equivalente a determinadas zonas sagradas del planeta. Que no voy a señalar nada en el mapa porque no es tan evidente. O sea, no todas las zonas sagradas están a la vista. Algunas están escondidas precisamente para salvaguardar sus funciones y evitar que sean atacadas de manera deliberada por fuerzas, poderes y conciencias que están deseando lastrar la vida en el planeta o, por ejemplo, la vida humana, que no le gusta. En fin, hay seres que están en contra de la vida humana y entonces, bueno, pues hay una prudencia relativa a poner sobre el mapa determinadas zonas sagradas. Se muestran siempre algunas porque es un deber. Esto forma parte de las normas y de las leyes espirituales que están en otro plano, que nosotros no sabemos normalmente, pero que funcionan en ese más allá, que está como por encima de este y que tiene gobierno sobre una serie de cosas, gobierno emitido y consentido por Dios, ¿eh? No estoy hablando de cosas... Ahora no estoy hablando de las mafias, que son otra forma de gobierno que está en la sombra, por así decirlo. Ahora estoy hablando, digamos, del gobierno autorizado. Es como decir que Dios permite que algunas cosas se manejen, por así decirlo, desde un plano superior y en ese plano superior hay una serie de normas administrativas, por así decirlo, normas legales relativas a cómo hay que dirigir los asuntos de la Tierra y de las zonas planetarias. Entonces, hay una norma de prevención y ocultación de cosas muy valiosas que tiende a ocultarlas y es parecido como cuando el cuerpo oculta lo precioso, pues para evitar heridas, pérdidas o agresiones, pero hay otra norma que también lo que dice es lo contrario, es, vale, hay zonas sagradas y funciones sagradas que deben estar abiertas al público porque son necesarias para sostener la vida planetaria y la vida de todos, y entonces tiene que haber un acceso a esas zonas porque de esas zonas salen grandes corrientes benéficas que sirven a la red, digamos, a la red de la vida en general. Por ejemplo, esta paradoja de ocultación y donación sería comparable con lo que sucede con el corazón o con el mismo cerebro. Están muy bien protegidos por huesos.
El corazón no está expuesto como, qué sé yo, en el ombligo, allí saliendo de la barriga. El corazón está detrás de las costillas, tiene el esternón cerca, por la parte de atrás están los omóplatos, las costillas, bueno, en fin, el corazón está como en una caja de huesos, ¿no? Y eso pues lo protege un poco, porque es un órgano que también no podemos vivir sin corazón. El corazón sería comparable a otras zonas sagradas. Hay zonas sagradas del planeta que son como corazones, corazones que bombean sangre, es decir, energía vital, que todos necesitamos, energía en ocasiones telúrica, si quieres llamarlo así, pero otras veces bombean otra clase de energía que no viene exactamente de la Tierra, que viene del cielo, bueno, en fin, hay corazones. No hay un solo corazón en el planeta Tierra, esto también lo quiero decir, hasta donde yo sé. La cosa no es tan... o sea, lo comparo con el cuerpo humano, pero la cosa no es tan simplificable, no es tan resumible, ¿no? Entonces, las zonas corazón tienden a ocultarse, protegerse, defenderse, de ahí que tengan espíritus guerreros de la Sagrada Defensa, ángeles defensivos, etcétera, porque hay que protegerlas, pero al mismo tiempo tienen que estar abiertas, es decir, tienen que estar comunicadas por un río de energía de ida y vuelta. ¿Para qué? Para que la gente pueda acudir allí, no solamente las personas humanas, sino diferentes tipos de seres. Puede darse pues este trasiego de ida y de vuelta. Gente que va, gente que viene y reciben, en este caso, pues un beneficio, ¿no? del corazón. Hay zonas sagradas que son zonas de limpieza. Esto que decía antes, a veces vas a una zona sagrada y no es que estés recibiendo, es que lo que te cae es una corrección, un castigo, si queréis decirlo así. Bueno, son zonas comparables a los órganos de limpieza del cuerpo que procesan toxinas o que, bueno, se te llevan la sangre y, bueno, todo esto de los riñones, la orina, el hígado, bueno, en fin, hay zonas que, yo lo que sé, lo que hacen es empezar a sacar la mugre y tú lo que te dicen es, mira, lávate, te vamos a lavar, te vamos a desincrustar y tal, y bueno. Entonces, lo que recibes de ellas es una purificación, por así decirlo. Pero las purificaciones, pues claro, no es lo mismo que ir al corazón y recibir pues un impulso, o que ir al cerebro y, oye, pues te ha dado unas ideas geniales. O te ha dado, yo qué sé, te ha enchufado ahí, bueno, las neuronas se te disparan. Pues hay zonas que son purificadoras. Zonas que son, en fin, para ir a sacar cosas. Hay zonas de todo tipo. La metáfora del cuerpo humano es perfectamente válida. No quiere decir que sea literal, pero cualquier órgano y zona del cuerpo humano tiene su correlación o su paralelo en zonas, lugares o puntos de la Tierra. Entonces tú imagínate que partes de tu cuerpo humano son imprescindibles para la vida y no podrías vivir sin ellas. Hay una oración judía que descubrí hace un tiempo y que me gustó mucho, que agradece a Dios en alabanza todas las veces que va, bueno, el hecho de poder ir al cuarto de baño a hacer las necesidades y que exista un orificio en el cuerpo que funcione para poder sacar lo que está, digamos, las sustancias de desecho. Y es realmente muy sabio darse cuenta, por ejemplo, de esto. Es decir, tenemos una parte inferior, tenemos unos intestinos que funcionan, digieren cosas, nos permiten absorber nutrientes, pero la parte final de los intestinos básicamente es excretora, es decir, está hecha para sacar afuera la basura. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un problema en la parte inferior del cuerpo y esto no funciona? Pues tenemos severos problemas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo menciono? Porque hay zonas sagradas del planeta que son el equivalente a la parte inferior del intestino grueso, que lo digo así para ser fina y no decir sencillamente no. No, pues sí, pero esas zonas sagradas también tienen que existir. También se nota su intensidad. Pero claro, pues imagínate qué clase de energías se mueven ahí cerca. Igualmente hay que respetarlas, pero no es lo mismo que las normas que hay que tener, por ejemplo, en la zona del corazón, o en la zona de los pulmones, o en una zona cerebro, o en una zona hígado, o en una zona bazo, lo que queramos pensar. También hay zonas que son boca, donde se expresan más las cosas, entran y salen cosas.
hay zonas que son ojos, zonas que están muy marcadas por la visión y por la vigilancia, zonas que, bueno, en fin, así todo. Pero claro, pues son diferentes unas de otras. Entonces las zonas sagradas, dependiendo, o sea, teniendo en cuenta esta clasificación o esta comparación que os he puesto, y según lo que me decían esos espíritus de la Sagrada Defensa, pues son esas zonas sin las cuales, como ya he dicho, es muy difícil la vida. Por eso se les llama sagradas, porque el flujo de energía sagrada que tienen es intensísimo, es un flujo de vida, por así decirlo. Es un flujo de vida y de acción, de impulso de la vida y de mantenimiento de las funciones de los seres vivos y de la red de vida planetaria en general. Entonces, pues cada zona sagrada requiere de su defensa, debe estar defendida, protegida y bien cuidada. No significa que las otras partes del planeta no sean sagradas, pero quiere decir hay que tener un cuidado especial con las zonas que sí, tal como pues tú cuando vas a un chequeo médico, ¿qué es lo primero que hace el médico? Te mide el pulso, te mira a ver si el corazón te funciona bien, qué sé yo, te mira la cara, a ver la respiración, bueno, o sea, en un chequeo médico, o sea, lo que se mira vienen a ser las zonas sagradas, entre comillas, del cuerpo, sin las cuales pues las funciones vitales se deterioran o no podemos vivir. Bueno, son las zonas que también dan un indicativo de la salud de un cuerpo, de la salud de una persona. Entonces, bueno, con las zonas sagradas del planeta sucede igual. Hay zonas que lo que sucede en ellas nos repercute a todos, para bien o para mal. Si esas zonas están bien cuidadas, alimentadas, sostenidas con sus funciones bien, la vida va a ir bien en esa zona, en esa parte del planeta y a veces incluso pues en todos, porque las zonas sagradas del planeta están interrelacionadas entre sí a través de redes de energía y entonces es como en el cuerpo humano que al final todo se acaba comunicando. De hecho, esto es parte del aprendizaje que yo realicé en la zona del Teleno, darme cuenta de que por el hecho de vivir junto a una montaña sagrada o cerca de una montaña sagrada, estaba en más conexión y comunicación en la consciencia con otras zonas sagradas del planeta, con sus particularidades, y me encontré pues viviendo pues conexiones espontáneas, involuntarias, quiero decir que yo no hice nada por ello, pues con zonas, qué sé yo, de América, de Asia, de África, yo qué sé, de todas partes. Entonces dices, vale, es por esto, es por esta intercomunicación que se da entre ciertos puntos, por así decirlo, puntos clave del planeta, zonas sagradas en concreto. Ahora bien, pues como se podrá ir pensando o entendiendo, estas zonas sagradas no son necesariamente una facilidad a la hora de vivir en ellas. Si lo piensas fríamente, es casi al revés. ¿Por qué? Porque están más salvaguardadas, más protegidas. Son las zonas que, bueno, en ocasiones también tienen más guerra, están más asediadas por las fuerzas contrarias a la vida. Lo que desde luego tienen todas esas zonas sagradas son guardianes. Guardianes espirituales, permitidos por Dios, o sea, que nadie se piense, no estoy hablando de las mafias. Las mafias serían tema para otro día. Estoy hablando de guardianes permitidos o autorizados por Dios. Y los guardianes de las zonas sagradas es un poco como las fuerzas de seguridad que rodean los lugares de alto poder del planeta, tipo palacios, la Corte Suprema, en fin. No dejan entrar a cualquiera, te miran no necesariamente con tono amistoso y tienen unas normas de seguridad muy estrictas. Y te van a estar vigilando mientras estés allí. No van a permitir que la gente se pase de la raya. Dependiendo de la zona sagrada, incluso van a hacer bastante difícil que vayan nuevos pobladores a ese lugar. Incluso hay zonas sagradas que permanecen deshabitadas de manera casi permanente porque los propios guardianes impiden que la gente vaya a vivir allí, o que si lo intenta y lo logra, no prospere y termine marchándose. Porque hay lugares que, bueno, que es así la cosa, dependiendo. Es que las historias serían muchas.
Pero pues yo he tenido mis conversaciones con algunos de estos guardianes y me han dicho cosas, ¿no? Y también, bueno, he tenido perspectiva sobre este tema, que al principio pensaba que yo era una rara avis de estas pocas personas que yo qué sé, digo, pues esto solo me pasa a mí. Luego me fui dando cuenta de que no. Gracias a la difusión de entrevistas, documentales y cosas por internet, y gracias a la capacidad de poder traducir libros extranjeros y tal por internet, bueno, pues he encontrado documentales, por ejemplo, sobre pueblos y tribus de América, como los indios Kogi, por ejemplo, de lo que llamamos Colombia, ¿no? O como un libro que me leí de una mujer de Buriatia, Mongolia, una chamana ya mayor, que se llama Nadia Stepanova. Y bueno, pues en estas informaciones, en estos documentales, el libro y tal, y más que no menciono, pues para no hacer esto largo y tedioso, bueno, pues en todo esto he visto que estas personas hablan de la importancia de los lugares sagrados y del mucho cuidado y respeto y mantenimiento que hay que hacer de estos lugares. En el libro de Nadia Stepanova, que se llama La invocadora de los dioses, yo de hecho solo lo encontré en italiano, La invocatrice degli dei, pero gracias a una aplicación traductora lo pude leer. Pues en ese libro ella pues habla, incluso cuenta anécdotas como un resultado de muerte de personas pues que intentaron hacer algo muy feo que se consideró una profanación en alguna montaña sagrada de su país. Y pues la cosa acabó mal, acabó muy mal. ¿Por qué? Porque pues son zonas que tienen, pues eso, guardianes. Y digamos, la prioridad de los guardianes es mantener la zona por el bien de la vida de todos los seres. No van a hacer excepciones si van allí unos seres humanos o una familia de seres humanos o 4 seres humanos pretendiendo pues tener privilegios, el privilegio de hacer allí lo que le dé la gana y estropear, dañar la zona sagrada o yo qué sé qué, ¿no? Entonces, bueno, esto es eso, es comparable con las fuerzas de seguridad que rodean, qué sé yo, los lugares de gobierno del planeta o qué sé yo. No puedes, o sea, no te van a permitir. O sea, te dejan entrar, te dejan salir, hay un grado de tolerancia que será más o menos grande dependiendo del lugar que entres, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas a visitar un monasterio, los monasterios ortodoxos de Grecia, yo, por ejemplo, cuando era joven estuve de visita en algunos de ellos y, oye, pues tienes que tener un código de vestimenta, tienes que comportarte de una serie de maneras porque allí es un lugar de oración, allí hay monjes que viven y que rezan y estás entrando en templos, no puedes entrar de cualquier manera y hacer cualquier cosa, es que si lo haces te van a echar y está justificado. Y determinadas zonas sagradas de templos y sitios del planeta, pues perdona, pero si cometes pues una vulgaridad, una cosa que sea considerada blasfema o profanadora, pues no solamente te van a echar, es que encima te van a golpear, bueno, en fin, te la juegas. Así que en el plano espiritual sucede igual. Dependiendo de la zona sagrada de la que se trate, no es necesariamente un buen negocio o un buen asunto irse a vivir allí o estar viviendo allí. Todo va a depender. ¿Dependerá de qué? De tu comportamiento, por supuesto, de tus planes de vida y de si el proyecto de vida que tienes encaja o no encaja con lo que esa zona sagrada es y representa. Por poner otra vez un ejemplo con el cuerpo humano, que además pues va a ser muy gráfico, para que se entienda, pues pongamos que no te has dado cuenta y te has ido a vivir a una zona sagrada tipo la zona final del intestino grueso, zona destinada a sacar desperdicios y a lidiar con la basura. Tú no te das cuenta, pero bueno, has notado solo mucho flujo de energía y bueno, sabéis aquello, ¿no? Incluso ese dicho metafórico, irónico, paradójico que se dice a veces mucha mierda para decir mucho dinero, mucho éxito. Hay como esta paradoja, ¿no? A veces estas zonas acumulan riqueza económica.
Ojo al dato. ¿Por qué? Porque se genera, bueno, hay una serie de trasiegos. No quiere decir que sea necesariamente todo limpio, al revés. Bueno, en fin, hay toda una serie de cosas. Pero pongamos que eso te atrae, te vas a vivir a un sitio de estos porque, no sé, notas algo. Y una vez que estás allí, en realidad lo que quieres hacer es un proyecto o un plan de vida donde no vas con esa corriente, sino que pretendes, pues qué sé yo, que esa sea una zona de alimentación. Pues lo siento, pero es la antítesis. O sea, la boca no puede estar al lado del ano. Es que no. El cuerpo tiene un orden. Si tú estás con un proyecto espiritual o de otro tipo, donde se trata de hacer como de boca, o sea, dirigir asuntos y manejar asuntos que tienen que ver con lo que es el habla, con lo que es la comida, con lo que es la comunicación y tal, y te vas a vivir a la zona ano, la cosa se te va a embarrar, vamos a decir así, pero es que puede que al final te peguen una patada en el trasero, y nunca mejor dicho, porque es lo que corresponde, y te digan, mira, estás estorbando, porque aquí lo que queremos es sacar y manejar mierda, y ya está, ¿y tú qué haces aquí? A la fuera. Que tú aquí no encajas, hombre, vete por ahí. Y eso es un ejemplo, bueno, se puede uno reír, lo he dicho así, medio con sentido del humor, pero es que estas cosas pueden pasar. Claro, a ver, no hay tantas zonas sagradas en el planeta. No es que todo sitio donde puedas ir a vivir es una zona sagrada del planeta. Esa es la cuestión. O sea, y esto además solo se refiere a las zonas sagradas naturales. Que ahora voy a hablar de las otras. Que esto va a ser un vídeo un poco más largo. Las zonas sagradas naturales son las que existen así por su propia condición, es decir, porque es así el planeta, casi como por decir Dios creó el mundo así. Y así como, por ponernos en lenguaje bíblico, creó al ser humano con todas sus formas y no sé qué, y somos como somos, y ese diseño en principio no se puede cambiar. Luego hay zonas en el planeta que son así porque son así y tú no las vas a cambiar. Eso viene de diseño divino. Tú no vas a hacer que una zona sagrada tipo corazón deje de ser lo que es porque a ti se te antoja que allí no tiene que haber un corazón. Allí lo que tiene que haber, qué sé yo, es un estómago. Pues mira, no. Las cosas son así. O bueno, puedes estar también en una zona mano. Una zona mano es una zona destinada básicamente a trabajar. O sea, trabajar, acción, no sé qué, lo que hacen las manos. Y oye, pues tú no te gusta estar en la zona mano, o sea, te gusta estar en la zona mano porque está en contacto con todo, pero no quieres trabajar. O sea, no quieres hacer toda la acción de la zona mano y además te enoja y te irrita y te da envidia que otras personas que están junto a una zona corazón hoy reciban tanta sangre cuando a ti no te llega tanta. Y empiezas a protestar, y protestas, oye, pues porque a mí la sangre me llega muy tarde, a ti te ha llegado antes, y mira qué flujo tienes, y yo que estoy aquí en el dedo meñique, qué injusto es esto, ¿no? Bueno, hay cosas que no son justas o injustas, es que dependen del lugar en el que vives. ¿Dónde estás situado? Pero a lo mejor resulta que tienes que estar en la zona mano porque a lo mejor tu alma vino a desarrollar un proyecto mano, vino a ser mano de algo, vino a ejercer una serie de acciones. Entonces, oye, no te andes quejando porque igual estás donde tienes que estar. Igual no te corresponde vivir junto al corazón. Entonces, los plazos de tiempo, la llegada de la sangre, la cantidad, el flujo de energía que te llega, igual es el justo y el adecuado. Porque la mano tiene la capacidad que tiene. No tiene un órgano de bombeo como el corazón y no puede, o sea, cada parte tiene su cosa. Y cada parte tiene que hacer su función según su diseño, según sus capacidades. Entonces, bueno, me estoy alargando con ejemplos, pero es para que se vaya viendo la cosa. Vuelvo a la cuestión de zonas sagradas naturales y zonas que no lo son. Las zonas sagradas naturales tienen que ver con esto que digo, es un diseño que viene por la naturaleza. Eso no se va a cambiar, el ser humano no lo va a cambiar. Eso solo Dios puede decir, mira, pues ahora cambio y provoco, qué sé yo, las propias fuerzas geotérmicas de la naturaleza de repente, qué sé yo, parten un continente en dos,
o hacen salir un volcán nuevo, o cae un meteorito y borra un continente de tal, o empiezan a caer rayos del cielo y fulminan una serie de lugares, cambian su energía, hay reconfiguraciones a veces pues que sí, suceden o surgen unas montañas donde antes no estaban, porque las placas tectónicas van empujando por ahí. Bueno, sí que hay cambios, es decir, sí que hay cambios en las zonas sagradas, pero no está en el ser humano realizarlos, porque dependen de la naturaleza y de las fuerzas sagradas de la naturaleza. Lo único que el ser humano puede hacer es reconocer la verdad de esa naturaleza y tratar de caminar en armonía con ella, abrirse a la cuestión, abrirse de nuevo, diríamos, porque esto ya se conoció en la antigüedad y en las sociedades tradicionales y arcaicas, abrirse a la cuestión, como digo, de que esas zonas sagradas, aunque sean pocas, tienen que ser muy cuidadas, muy respetadas y tienen sus normas y tienen sus guardianes. Entonces, simplemente por considerar esto, bueno, pues ya avanzaríamos porque se abriría la conciencia de qué pasa con algunos lugares y puntos neurálgicos del planeta. Y ahora voy a hablar de las zonas sagradas que no son así por diseño propio exactamente, sino porque ha habido en ellas alguna clase de manifestación sagrada o divina que ha solicitado, por ejemplo, que se construya allí un templo. Y entonces ya hablamos de construcción humana. Vale, no es como decir una montaña que es sagrada y ya está, y va a seguir siendo sagrada hasta que la tierra desaparezca. El templo tiene un inicio y tiene un final, porque hasta el momento en que se sepa no existe un templo físico eterno, ¿vale? El templo está hecho por mano humana, aunque en la construcción de algunos templos ha mediado la mano divina o el encargo divino o el encargo de X seres, espíritus diversos. Aquí entraríamos en leyendas y mitologías de todo el planeta, porque es muy común en todas las partes del mundo que de vez en cuando se aparezca un ser del mundo sagrado y diga quiero aquí un templo. Por ejemplo, en el territorio cristiano es habitual apariciones de lo que llaman la Virgen María diciendo hazme aquí una ermita. Pues entonces esa ermita que se construye, eso es una zona sagrada diferente. Ojo al dato que a veces estos seres se aparecen en zonas sagradas naturales preexistentes que proceden de la propia naturaleza y muchas veces tienen que ver estos seres o estas fuerzas sagradas que se aparecen tienen que ver con las propias órdenes y fuerzas de la naturaleza que se están apareciendo revestidas de la manera que pueda entender el visionario, adaptadas a su mentalidad y a su tiempo, pero lo hacen con la idea de ir manteniendo esa zona sagrada y en ocasiones piden una zona, un templo o una ermita o un lugar de culto con esa intención. Es decir, muchas veces el ser humano interpreta que eso tiene que ver con dar culto a un ser. Bueno, es la manera, digamos, con el pequeño cerebro humano de interpretar las cosas. Normalmente tiene que ver con el mantenimiento de una zona sagrada, de mantener la verdad de a qué se dedica esa zona sagrada. Y de reforzar o proteger, salvaguardar, por así decirlo, la presencia de lo sagrado en ese lugar, evitando que sea destruido por X amenazas que están en el ambiente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, vuelvo al ejemplo cristiano, pues si hay una ermita en un sitio, se va a tratar de evitar dedicar ese lugar a según qué cosas, se va a tener un respeto en principio. En principio son zonas que se tiene pues un cierto respeto y a veces pues los seres sagrados que se aparecen es esto lo que buscan. Entonces, las zonas sagradas por constitución de templo, por así decirlo, a su vez pueden tener una variante más que digamos es el nivel inferior de lo sagrado. Vamos a decirlo así en un esquema triple. El primer escalón, el más alto de lo sagrado en principio, por ser, digamos, lo que es universal en todo el planeta y lo que va a existir siempre es las zonas sagradas planetarias de la naturaleza, tal cual, digamos, Dios las creó o tal cual son, porque eso va a estar ahí siempre. Luego están las zonas sagradas
por constitución de templo o con constitución de templo, que pueden estar asociadas o no con zonas sagradas preexistentes de la naturaleza. Y luego está esta subdivisión que surge de manera natural del número 2, que es zonas sagradas por constitución de templo, pero que no tienen que ver con puntos sagrados del planeta, ni tampoco con apariciones, visiones o la intervención de seres sagrados diciendo hazme aquí un templo, sino porque sencillamente, por ejemplo, hay un grupo de personas que se van a vivir a un lugar o la ciudad crece, se hace un barrio nuevo y alguien dice, bueno, hay que hacer una iglesia o hay que hacer un templo, una mezquita o una sinagoga para este grupo de gente. Y entonces no hace falta que se aparezca nadie para decir eso, se construye un templo. Pero ya se construye un templo en un lugar que muchas veces no es previamente sagrado, no tiene por qué ser una zona, digamos, de la naturaleza sagrada, y pues eso, no ha habido mediación de ninguna figura espiritual o de ninguna fuerza sagrada sobrenatural diciendo hazme un templo ahí, así, así y así, porque yo voy a estar ahí, no sé qué. Entonces, igualmente, esas zonas sagradas por constitución de templo o porque se demarca la cosa así, ojo al dato, porque, a ver, las he puesto, digamos, en el tercer escalón, porque en ocasiones realmente yo no he encontrado allí mucho de sagrado, muy poquita cosa, en proporción con lo que pueden ser los otros lugares, ¿vale? En comparación. No quiere decir que los considere como meros lugares, no. Un lugar templo siempre tiene algo, pero, bueno, puede ser muy poca cosa, pero a veces, cuidado, porque a veces templos constituidos simplemente por voluntad humana en lugares que pues, no tenían nada de especial, terminan teniendo mucha importancia. ¿Por qué? Porque por X razones puede darse mucha afluencia de fieles y dependiendo de la clase de vida espiritual que tengan esos fieles, la clase de oraciones que hagan y la clase de uso o proyección que realicen con la energía de sus oraciones y todo esto, bueno, pues esa zona puede quedar sacralizada, puede quedar impregnada por las oraciones de los fieles y puede atraer perfectamente presencias sagradas que vayan allí a atender a los fieles o a estar presentes en esas comunidades. Por lo tanto, es decir, una zona por constitución de templo sin mediación inicial divina y sin estar en una zona sagrada, puede que pase desapercibida sin pena ni gloria, por así decirlo, o que simplemente, pues bueno, sea un lugar más con su pequeño punto sagrado de atención espiritual, pero puede que acabe desembocando en algo mucho mayor y que acabe resacralizando el lugar y modificando los patrones de energía del lugar. Y esto tiene su interés y tiene su miga. ¿Por qué? Porque hay casos de estos normalmente asociados con una intensa vida espiritual o religiosa de personas del pasado, por ejemplo, zonas que han acabado sacralizadas porque en ellas ha ido a vivir un santo, un eremita, por ejemplo, o un místico, una mística, y han estado allí que quién sabe cuánto tiempo, 20 años aquí rezando. Y entonces, bueno, la presencia de esa persona o incluso de una comunidad, porque puede darse una comunidad religiosa que está allí rezando día y noche y haciendo pues su vida y sus tareas con santidad y bien, si se hace bien, bueno, pues esa zona puede ver su propia red energética modificada para bien por esa presencia comunitaria orante. De manera que, vale, eso no va a modificar, por así decirlo, los patrones naturales del cuerpo planetario, el cuerpo humano, el cuerpo planetario no va a cambiar, pero sería comparable con decir, vamos a ver, una zona sagrada de este tipo puede ser comparable pues sí, con una mano. Una mano que tiene su propia sacralidad, no es corazón, en principio no es pulmón. Si te cortan una mano, tú puedes seguir viviendo, te pueden poner hasta una prótesis, es decir, la mano no es un órgano vital. En ese sentido no se la considera sagrada, pero ¿qué pasa si a raíz de una consagración espiritual poderosa y una vida de oración mística, en esa mano entra presencia divina?
hay unos seres sagrados que dicen, vamos a utilizar estas manos, y de repente esa mano empieza a actuar en el mundo de una manera diferente, pues por ejemplo, pues como ha sucedido en la vida de algunos santos místicos profetas que hacían hasta milagros. Esas manos, perdón, pero ya no son lo mismo que unas manos corrientes. Por lo tanto, ojo al dato, esas manos tienen una sacralidad diferente. O sea, es bueno. Entonces, tú, si sabes algo de todo esto, te vas a poder orientar mejor en relación a si vives o no vives en una zona sagrada y qué clase de zona sagrada es. Pero vamos a decir, te vas a vivir a una zona sagrada por constitución de templo y debes saber pues que ese lugar es deligado, aunque no sea una zona sagrada del otro tipo de la que he hablado suficientemente ya, ¿no? Es decir, ojo, porque eso también tiene al final sus propios guardianes y hay todo un cuerpo de normas en el más allá que vigilarán, intentarán conservar esa sacralidad. ¿Por qué? Porque es beneficiosa para todos los seres, beneficiosa para los seres humanos y para más. Entonces, en ocasiones hay zonas que han sido, digamos, consagradas. No eran en origen a lo mejor una zona de culto o una zona de vida religiosa, pero empezaron a serlo en determinado tiempo y eso ha dejado una huella, una impronta en el lugar. Puede incluso que ya no exista esa comunidad, puede que se haya extinguido, hace siglos incluso, pero puede que la marca siga ahí. Puede que la marca de la vida de un santo, un místico, un profeta o lo que sea, un eremita o una comunidad de orantes allí, esa marca puede estar allí todavía. Y los guardianes de esa zona, o sea, los guardianes que tuvo esa comunidad espiritual o esa persona, puede que estén intentando mantener todavía lo conseguido, por así decirlo, o incluso renovarlo, y que estén llamando a otras personas para que vayan a vivir allí y se unan en sinergia o en armonía con esa corriente, con esa tendencia. Y les va a desagradar, en cambio, cuando hay personas que van a vivir a ese lugar y lo que hacen es estropear o arruinar lo que ya se ha conseguido, o amenazar con el hecho de que eso se pueda renovar, de que eso se pueda restaurar para que vuelva a haber allí una comunidad de orantes o para que pueda haber allí, pues de nuevo, una función sanadora o de bendición, etc. Entonces, todo esto te lo puedes encontrar en una vivienda y no te va a facilitar las cosas, te las va a complicar. Puede parecer una paradoja, pero lo vas a entender si piensas, pues, en términos de lo que se sabe en cualquier tradición espiritual o religiosa. Por ejemplo, si eres cristiano, ¿seguir a Jesús te facilita o te complica? Bueno, no sé, mira la historia de sus primeros discípulos, ¿no? ¿Te facilita, les facilitó o les complicó? Pues en parte les facilitó porque es una gran bendición, pero sabemos que tuvieron luego muchas dificultades por el hecho de seguirle. Es así con todo. Mira la vida de los grandes profetas. Mira la vida de Elías. Elías, el profeta que está reconocido en todas las religiones, creo entender, en las religiones bíblicas. O la vida de Moisés. Pero Elías, pongamos Elías. ¿Le facilitó o le dificultó tener toda esa intensidad de conexión con lo sagrado? Pues más bien tuvo una vida bastante complicadita. Vamos, que estuvo en peligro de muerte y tuvo que hasta que huir y bueno, amenazado y no sé qué. Bueno. Claro, que él diría, no, pero yo estoy con el Señor, yo no me voy a mover del sitio porque esto para mí es la vida, y yo no, o sea, vale, sí, o sea, le facilitó, porque es decir, eso iba acorde con su alma, fue fiel y leal a su alma y a su Señor hasta el fin, pero el trayecto vital de su vida estuvo lleno de dificultades superiores a las que pudo tener pues una persona normal y corriente que no se hubiera comprometido tanto con lo sagrado. Porque, señoras y señores, el compromiso con lo sagrado siempre complica las cosas. Te facilita por un lado, pero te complica por otro. La cercanía también de lo sagrado con lo sagrado también te complica las cosas. Por lo que ya he explicado,
aunque solo sea por mera cercanía a un órgano o a un flujo de energía muy intenso, tienes que tener más cuidado que el resto. No puedes sencillamente hacer cualquier cosa. Mis guías lo han comparado a veces incluso pues, con quien vive o quien está manejando materiales de alta energía. ¿Qué sé yo? Lugares con mucho fuego, lugares donde hay mucha electricidad. Bueno, tienes que tener unas normas, porque todo eso es mucha energía y puede traer mucho bien al mundo, pero un mínimo fallo o error con eso puede costar vidas, muchas vidas. Mira lo que pasa, pues eso, con las centrales eléctricas, con las centrales nucleares, mira lo que pasa con los barcos que llevan petróleo, las zonas de extracción de ciertas energías, o pues los tendidos eléctricos mismamente. Ahora mismo ha habido pues un incendio desgraciado en mi país, unos cables eléctricos han caído sobre una mata boscosa y han acabado muriendo personas por el incendio que se ha declarado. Entonces, ¿los tendidos eléctricos son un bien o son un mal? Los tendidos eléctricos son comparables a esos flujos de energía sagrada más intensos de la media. Si el trayecto de ese tendido eléctrico está bien cuidado, es decir, hay que tener doble prudencia allí, tiene que estar todo desbrozado, limpio de vegetación, de materiales inflamables, tal, bueno, pues la cosa va a estar bien, porque de esos tendidos eléctricos todos nos beneficiamos. Pero si se incumplen las normas, si se relaja la vigilancia, si no se tiene cuidado y hay un problema con ese cable, la cosa puede ser un daño, resultando a veces pues, situaciones catastróficas. Entonces con lo sagrado sucede igual. Por lo tanto, mi consejo, por acabar este vídeo, porque me está quedando muy largo y ni siquiera me ha dado tiempo a hablar igual de todo lo que quería hablar, pero mi consejo relativo a las zonas sagradas o lugares donde ha habido zonas de culto importante, lugares templo, etc., mi consejo sería: no vayas a vivir ahí, excepto si estás dispuesto a tener más cuidado que la media, mantener unas normas de respeto hacia esa sacralidad y además el plan de vida de tu alma o de tu vivienda, de tu hogar, de tu familia, tiene algo que ver o está armonizable con lo que pulsa en ese lugar sagrado donde vas a ir o donde has comprado una casa o donde pretendes pasar, qué sé yo, años de tu vida. Sé que mi consejo choca de frente con lo que la gente suele pensar, porque ¿qué es lo que he dicho al principio del vídeo? La gente piensa en lugares sagrados en modo vampiro. Voy allí, me pego como una lapa y absorbo, ¿no? Pues no, la cosa no funciona así. De hecho, en ocasiones mis guías y tal me han hablado de historias humanas reales, ¿no? Y me han explicado por qué tal persona murió prematuramente o por qué tal otra tuvo esta serie de desgracias, o incluso cosas de mi vida personal. ¿Por qué he tenido tales y cuales conflictos y obstáculos? Y a veces la explicación que me dan es, bueno, porque esta persona estaba queriendo vivir en lugar sagrado, pero no conocía las normas y además se fue a intentar vivir en un lugar sagrado asediado y lleno de ataques y obstáculos de las fuerzas mafiosas, que yo llamo las mafiosas, o sea, es decir, los poderes corruptos que intentan utilizar los lugares sagrados para sus fines, eso sí, que como auténticos vampiros chupasangres y vamos, eso, como el que quiere agarrarse al corazón de las cosas, pero solo para sus caprichos egoístas o para sus negocietes, sin tener en cuenta la necesidad de todos los demás. Entonces, a veces, por desgracia, ha habido personas que han pagado con su vida por estar queriendo vivir en un lugar sagrado sin conocer nada de esto, o por estar desarmonizados y incumplir normas o ir de frente contra lo que ciertos lugares sagrados piden o demandan. No quiere decir que esto haya sido necesariamente ni un castigo, ni un daño, ni haya sido nada personal. Quiere decir que hay zonas sagradas que tienen un campo tan fuerte, un campo energético tan fuerte, que si entras allí sin el debido respeto se produce un cortocircuito que puede ser hasta explosivo, empiezan a producirse reacciones en cadena y aquello acaba mal.
En el menor de los casos, los proyectos de vida, económicos o de trabajo o de familia o de relaciones acaban fracasando. Y aquello empieza a ir tan mal que esa persona o esa familia se acaban marchando de allí. Bueno, en el peor de los casos, pues puede haber accidentes, puede haber enfermedades y en el peor de los casos pueden darse casos de muerte. Es así. Así que esta es la perspectiva sobre lo sagrado que tengo. Y es que además, bueno, me encaja, como digo, con toda la literatura que he ido leyendo pues, sobre chamanismo, sobre relatos autobiográficos de personas consagradas a religiones tradicionales. Por ejemplo, todo lo que he venido escuchando, indagando en redes sociales, en entrevistas online a personas en los cultos afrodescendientes, por ejemplo, que también hablan mucho de los asentamientos sagrados, bueno, en fin. Y en libros, sí, y también es que también encaja con lo que es la Biblia. O sea, tú cuando lees lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman Torá o el Tanaj, bueno, tú cuando lees esos libros ya te das cuenta de que estar cerca de lo sagrado no es necesariamente facilito, puede ser un ejercicio de alto riesgo y si no, mira a ver qué es lo que pasaba cuando la gente se acercaba al Arca de la Alianza sin el debido respeto. Hay hasta una película medio cómica, medio de aventuras de Indiana Jones, el Arca Perdida, que fue histórica para cierta generación, que nos lo pasamos muy bien viendo la película, pero los que la vieron recordarán, ¿no?, qué pasaba si te acercabas al Arca de la Alianza y no estabas alineado con el poder sagrado que había allí. Bueno, en la Biblia hay varios relatos que darían para una película de terror casi, ¿no?, de decir, Dios mío, esto es lo que pasa. ¿Por qué? No porque lo sagrado sea malvado, no porque Dios sea malvado como algunos pretenden decir, que son explicaciones, esas explicaciones están hoy de moda, proliferan por todas las redes sociales, yo me harto de verlas, pero para mí son explicaciones desde el cerebro de un pez, que no entiende lo que es lo sagrado. Lo sagrado es mucha energía. Lo sagrado es comparable, pues a veces con un sol o con un océano. Si tú te acercas a eso, no es que eso, el sol o el océano sea malvado y te quiera ahogar o que el sol te quiera quemar, es que tú, alma de Dios, no estás enterado de cómo hay que hacer ciertas cosas y cuanto más cerca estás de lo sagrado, más normas debes tener, no menos, más cuidadoso debes ser. Solo pueden permitirse vivir sin norma alguna las personas que viven en zonas sin trascendencia, donde todo es tolerado porque nada importa demasiado. Es así. Siento decirlo de esta manera tan cruda, pero es la conclusión a la que yo misma he llegado. Mis guías también me lo han dicho, ¿no? Pero digo, es que lo veo por mí misma. Entonces, claro, estamos hablando en esta serie, o sea, estoy hablando de sanación de casas, de problemas con las viviendas. Sé que es una minoría la de las personas que viven en una casa construida sobre el lugar sagrado antiguo o al lado. O sea, en una localidad, por ejemplo, que haya sido famosa por un santuario de la antigüedad o por una comunidad religiosa de la antigüedad, etc. O incluso hay casas, viviendas que se han construido sobre antiguas ermitas o mezquitas o sinagogas arruinadas, destruidas, y allí, ¡paf!, plantificaron una casa o un nuevo edificio. Bueno, es que puede haber mil historias. Lo mismo con los santuarios precristianos, porque también los tengo en cuenta. Los que llamamos del mundo pagano, las tradiciones nativas europeas, todas tuvieron su lugar sagrado. Bueno, hay toda una amplitud de cuestiones aquí. Entonces, son muchos los lugares sagrados, pero pocas las personas que actualmente tienen o pueden estar teniendo un conflicto con su vivienda que tiene que ver con esto, pero las hay. Entonces, bueno, si escuchando este vídeo te das cuenta de que lo tuyo podría tener que ver con esto, bueno, ten en cuenta lo que he dicho, que te sirva de reflexión. Y mi consejo sería, pues lo que ya he dicho y que lo vuelvo a decir aquí para cerrar. No te empeñes en vivir en una zona sagrada, excepto si estás sintiendo una llamada poderosa a unirte al alma sagrada de ese lugar y estás dispuesto a asumir normas de comportamiento mínimas, que son normas
pensadas para respetar ese lugar y para andar en él con más cuidado. Cuidado relativo a la energía que se mueve allí. Claro, si alguien me dice, no, es que yo sí sé que es una zona sagrada, pero no tengo ni idea de qué normas, no sé qué energía se mueve allí. Bueno, pues lo entiendo, porque la ignorancia en la que solemos vivir, la mayoría es inmensa. Pero si es así, si te das cuenta que estás en un lugar sagrado y no tienes ni idea de qué normas puedes tener, porque ni siquiera sabes cuál es la energía sagrada que está viviendo allí, por así decirlo, o que se está tratando de manifestar y de expresar en ese punto del mapa, entonces inicia una investigación, inicia una búsqueda de visión, reza, pide que se te den pistas y claridad, porque necesitas esa información si es que quieres seguir viviendo allí con bien, sin problemas a largo plazo, que no es que te vaya a pasar nada pasado mañana. Los problemas se presentan a veces a largo plazo. Los problemas pueden ser, pues, sencillamente, pues, haber enterrado tu vida en un lugar donde al final no has conseguido nada y tienes una sensación de no haber sabido nunca pues cómo dar con la tecla ni cómo conseguir nada. Pero, pues bueno, también pueden ser problemas más graves, como ya he dicho. Y bueno, y eso es todo, que no es poco.